amigos, la paz de Dios sea con todos ustedes, amigos y hermanos y amigos. Dios les bendiga muchísimo. Bueno, y el día de hoy estoy aquí porque quiero aclarar la procedencia de un par de términos que es muy común actualmente para hacer oraciones a nuestro Dios y se han ido introduciendo en las iglesias de una manera tal que ya de verdad es bastante preocupante. Estos términos ustedes los han escuchado con mucha frecuencia seguramente y son los términos declarar y decretar. Declarar es básicamente el acto de decir, de manifestar de parte de una autoridad eh, un juicio. Y estoy diciendo de parte de una autoridad. Por otra parte, decretar es decidir u ordenar. Entonces, estamos de acuerdo que si ustedes han leído la palabra de Dios, si yo he leído la palabra de Dios, estaremos de acuerdo en que en ninguna parte de la Biblia, de ese libro inspirado por el Espíritu Santo, se nos indica que hagamos este tipo de oraciones. El decretar y el declarar se han introducido de tal forma y han penetrado tanto en la población de los creyentes en Jesucristo y en el Espíritu Santo y en el Dios Padre, en nuestro Dios Trino, que pues es muy común escuchar oraciones donde la persona dice que declara, que decreta. Y tenemos que salir a aclarar y a decir que estos términos son totalmente antibíblicos y contrarios a la oración modelo y a la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como como una forma de hacerlo para dirigirnos al Padre. El decretar es con autoridad decidir u ordenar algo. Es decir, que cuando alguien está orando y dice que decreta tal o cual cosa, que hay sanidad o que hay prosperidad o que hay trabajo, está ordenando. Y esto es totalmente contrario a lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. La palabra de Dios es clara en muchísimas partes de la Biblia con respecto a la forma como debemos de dirigirnos a nuestro Dios. No olvidemos que por mucho que Dios sea misericordioso con nosotros y que sea nuestro amigo, dice en algunas partes de la Biblia, tanto el Padre como el Hijo, así como el Padre fue amigo de Abraham, así como Jesucristo dijo, soy amigo de ustedes. Eso no implica que nosotros rompamos la solemnidad que nuestro Dios, que es majestuoso, que creó todo el universo, que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos y lo que desconocemos, que no perdamos eso de vista y entonces comencemos a hacer este tipo de oraciones. La oración debe ser humilde, la oración debe ser clamando, la oración debe ser de una forma dice la palabra de Dios también en los Salmos, con un corazón que está contristado, con un corazón que está humillado ante la grandeza de nuestro Dios. Y estas palabras como declarar y decretar hablan de una autoridad de parte de quien lo está haciendo, la cual no existe. La vida y la muerte están en las manos de nuestro Dios. El único ser creador es nuestro Dios Trino. No hay más. Su palabra sí crea, su palabra sí da vida y también da muerte. Su palabra es la que creó todo el universo y su palabra es la que decreta y la que declara por la autoridad que tiene, por el ser majestuoso que es. En la tierra existe por supuesto, autoridades y existen gobiernos y existen gobernantes que en su papel de gobernantes hacen decretos y hacen también declaraciones como jueces, como gobernantes, como en las cámaras de senadores, diputados y demás, se hacen decretos y declaraciones, pero
son decretos que están respaldados por una autoridad que les avala. Eso es en la tierra, pero porque son leyes. Pero nosotros, como hijos de Dios, a la hora de dirigirnos a nuestro Padre Celestial para pedir salud, para pedir trabajo, como les decía hace un rato, para pedir que nuestra economía mejore, para pedir cualquier deseo, por mínimo que sea, tenemos que estar humillados, tenemos que hacerlo de la manera más sublime y más con la mayor reverencia que se pueda. Así que yo con todo el amor de mi corazón y de verdad les invito para que vean, para que lean cómo les hablaban personajes. ¿Cómo le hablaban? Personajes como Daniel, personajes como el mismo Abraham, como Moisés, ¿de qué forma le hablaban a Dios? No se referían a él de una forma autoritaria, ni decían, decreto que ahora voy a ganar la pelea. No, o sea, iban en el nombre de Jehová, como David derrotó a Goliat en el nombre de Jehová. Y así es como debe de ser. Nuestro Señor Jesucristo para abreviar, dejó la mejor muestra. Él iba y subía al monte a orar, pero a orar al Padre de una manera que se puede ver en muchos pasajes. Pero básicamente yo podría resumir todos esos pasajes en esa noche donde le dijo al Padre, si es posible que esta copa no pase delante de mí, pues así sea, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque es Dios quien tiene la autoridad. Es el único que puede decretar, es el único que puede decretar salud en ti, en mí, decretar que muramos, decretar cualquier cosa que Él quiera. Solamente en Él existe la palabra de vida, la palabra de muerte, que es de verdad factible. Cuando en la palabra de Dios aparece la palabra declarar, está hablando de que nosotros digamos algo. Por decir, declara mi nombre. Ok, declaro, es decir, digo su nombre. Eso no quiere decir que esté ordenando yo algo, como cuando se hacen estas oraciones que son tan comunes. De más está que yo diga qué tipo de iglesias lo hacen, pero no es religiosidad, es completamente bíblico. La autoridad la tiene solamente Dios, nuestro Dios trino, y es el único que puede decretar y el único que puede declarar. Así que yo te invito a que en tus oraciones seas humilde, no, no trates de decretar lo que no te corresponde, lo que no me corresponde, porque no tenemos ese poder. Es verdad que Dios nos ha dado facultades y también nos ha dado dones para hacer cosas sobrenaturales, pero orando, orando de una forma sublime, orando de una forma humilde, clamando a Él. Y a la hora de clamar, cuando dice clama a mí, yo te responderé, no está diciendo que decretemos, porque entonces, ¿para qué clamaríamos? El clamar es una necesidad de que Él sea quien haga lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, lo que le dé la gana hacer, porque Él es el Rey. Yo te invito a que seamos humildes, a que evitemos esas palabras y esas costumbres que poco a poco se van introduciendo a la iglesia de Cristo, porque son cosas que no le agradan a Dios, simple y sencillamente porque no podemos hacer nada, aunque con nuestra boca digamos, no podemos hacer absolutamente nada porque solamente hay un Dios trino, que es el creador de todo y que es quien con su boca puede decir, hacer y deshacer. Solamente Él, nosotros solamente podemos pedir, clamar, decirle, Señor,
Por favor, te ruego en este momento que me ayudes. Yo sé que tú eres el que tienes el poder de hacer las cosas. Te lo pido humildemente y podemos ver grandes ejemplos en la palabra de Dios de Dios, de hombres que amaron y fueron fieles a Dios hasta la muerte, que no solamente clamaban, sino que se postraban al suelo, que se postraban hasta comer polvo. Y eso no es decretar, eso es humillarse, humillarse ante quien lo merece, que es nuestro Dios en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo te guíe cada vez que vayas a hacer tú una oración y que conforme a su voluntad sea hecha tu petición. Te mando saludos, besos y te deseo lo mejor. Que la paz de Dios esté contigo y que tus deseos, Dios, conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sean hechos realidad. Hasta pronto. Te mando besitos y que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Bye.